Hola, ¿qué tal? Soy Raúl González, especialista en optimizar WordPress, y en esta guía os voy a explicar cómo reducir el consumo de recursos de WordPress. ¿Por qué es importante reducir el consumo de recursos? Bueno, por varios motivos, pero bueno, el primero y más importante para mí es para optimizar WordPress. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos optimizar nuestra web y la web consume demasiados recursos, pues seguramente se caiga. Con lo cual, bueno, ¿por qué? Básicamente porque para optimizar WordPress hay que usar diferentes plugins de caché y otras historias. Y claro, y estos plugins pues, consumen muchos recursos, con lo cual hay que tenerlos optimizados. Si nos faltan, pues la web se va a caer. Obviamente, aparte de esto, también hace falta para ahorrar el hosting, ¿no? Y también para evitar caídas. Pero lo más importante es para tener una web optimizada, porque si no, no se puede. Bien, ¿qué tareas hace falta para reducir el consumo de recursos de WordPress? Bueno, pues son un montón, ¿eh? El primero, obviamente, hay que conocer los recursos que tú puedes gastar. Para ello, cada hosting debería de indicar claramente el consumo de recursos que tú puedes consumir. CPU, RAM, ¿no? Todo eso, ¿vale? Si vuestro hosting no lo dice, yo me buscaría uno que sí lo tuviera. Lo segundo, obviamente, saber los recursos que consume WordPress. Cada hosting también pues, suele indicar qué recursos se consumen, para uno ya saber qué debe de hacer. Normalmente esto se hace a nivel de plan de hosting, con lo cual si tenemos un plan de hosting y tenemos 3 webs puestas, pues no sabremos exactamente qué web consume más recursos que otra, con lo cual, hombre, lo suyo sería tener un hosting para cada web. Obviamente hay que tener un hosting que consuma pocos recursos, y para ello tiene que estar bien optimizado. Tiene que tener disco SSD, HTTP2 para la descarga paralela de las peticiones, compresión gzip o Broadleak, que es un 30% mejor que gzip, las últimas versiones de PHP y MySQL, memoria suficiente, etcétera. Yo os dejo en la descripción un enlace con los mejores hosting que yo recomiendo. Bueno, y ya según ahí, pues ya vais viendo lo que de eso. También recomiendo tener un tema que consuma pocos recursos, que cargue poco script CSS JavaScript, y obviamente que consuma poca CPU y RAM. Yo uso y recomiendo Astra, pero igualmente os dejo una comparativa de temas en la descripción. También recomiendo plugin que sea ligero, obviamente, poca carga de CSS, de JavaScript, de recursos, ¿no? Yo tengo muchas guías, según ya si es un builder o lo que sea, ¿no? Guías comparativas, pero bueno, os dejo el enlace en la descripción y le echéis un vistacillo. Tampoco recomiendo usar plugins de seguridad porque consumen muchos recursos. Recomiendo mejor tener un plugin un hosting bueno, de calidad, que tenga buena seguridad. Recomiendo buenas configuraciones de seguridad, por ejemplo, que estén los permisos de WordPress ¿no? bien puestos. También recomiendo usar plugins pequeños en vez de un gran plugin de seguridad, ¿no? Por ejemplo, para limitar el login, ¿no? Otro para el spam, ¿no? Eso es mucho mejor que tener un gran plugin para todo. También recomiendo aplicar caché, porque la caché reduce mucho el consumo de recursos. No es lo mismo ejecutar una web en PHP más base de datos, o sea, más SQL o lo que sea, que servir una página estática HTML, que eso es lo que hace la caché. Lo que pasa es que la caché también consume recursos, con lo cual, si por ejemplo vuestra web pone caché y se cae, lo ideal sería dejarlo para el último cuando ya hayamos, digamos, optimizado todos los recursos, ¿no? También recomiendo optimizar la base de datos, porque también suele consumir muchos recursos, lo que son las revisiones, los comentarios, los datos transitorios o transients, pinbacks, trackbacks, ¿no? Todo eso se puede hacer mediante plugins como WP Optimize, o se puede hacer también con Rocket, ¿no? Igualmente os dejo la descripción de una guía, o sea, el enlace a una guía en la descripción. También recomiendo optimizar Chrome, porque el Chrome suele también consumir mucho. No ves que se ejecuta cada 30 segundos, con lo cual al final se llevan muchos recursos. Para ello hay que desactivar el Chrome en el archivo config de WordPress y activar un Chrome real en el hosting que se ejecute cada X tiempo. Igualmente os dejo una guía en la descripción para que podáis hacerlo. También el Gearbest o latido de WordPress. Este también se ejecuta cada X tiempo, con lo cual también consume bastante recursos. Se puede hacer con plugin como Gearbest Control o Rocket, ¿vale? La cuestión es limitarlo, porque este latido, aunque sirve para muchas cositas interesantes, como por ejemplo la actualización automática de la entrada, ¿no? Los borradores y todo el tema, consume muchos recursos. También optimizar las imágenes, el tamaño máximo, el peso, imágenes WebP, aplicar el Lazy Load. Yo uso y recomiendo Imagify, pero bueno, también tenemos Smooth, hay un montón más de plugins.
Igualmente os dejo una guía para esto en la descripción. También recomiendo desactivar los análisis de uso de plugins. Esta herramienta, pues bueno, para quien desarrolla los plugins está muy bien, porque le dice dónde fallan los plugins, dónde consume más recursos, pero también se lleva recursos de nuestra web, con lo cual yo recomiendo que lo dejemos quitado. Aquí un ejemplo, por ejemplo, del plugin de Yoast, de cómo se puede desactivar esta opción. También recomiendo usar un plugin SMTP, o sea, bueno, perdón, un SMTP externo, en vez de usar la versión la función de PHP Mail de WordPress, porque esta función, aparte de consumir muchos recursos, hace que los emails muchas veces caigan en spam y no lleguen, con lo cual, si usamos, por ejemplo, un servidor externo como SendyBlue y aparte un plugin que configure el SMTP en WordPress como WP Mail SMTP, va a ser mucho mejor, los emails se van a llegar mucho mejor y además va a consumir mucho menos recursos. Os dejo también los enlaces en la descripción. También recomiendo desactivar los emails de notificación, por ejemplo, de usuarios que se registran, cambio de contraseña, nuevos pedidos, tal y cual. Se puede hacer mediante plugins como Manage Notification Emails o los mismos ajustes de WooCommerce. Os dejo también los enlaces en la descripción. También recomiendo usar un CDN porque reduce mucho la carga de CPU, la RAM, la transferencia. Yo uso y recomiendo un CDN, pero bueno, también se puede utilizar Cloudflare, ¿no? O similares. Igualmente os dejo un enlace en la descripción, le echáis un vistacillo. También recomiendo el hot linking, ¿vale? O robo de archivos, ¿no? Hay sitios externos en los cuales cogen nuestras imágenes, la ponen en su web, pero el consumo de recursos de nuestra web, con lo cual al final consumimos nosotros, ¿no? Os dejo también una guía en la descripción para que lo podáis hacer. También las redirecciones, recomiendo usar un plugin externo como Redirection. Por un lado, podemos hacerlo con el mismo plugin, o sea, con el ajuste de plugin, pero son más rápidas, pero consumen más recursos. O podemos hacerla mediante el HT de Access, también a través de este plugin, pero son más lentas y aunque consumen menos recursos, también consume recursos porque tarda más en hacerse lo que es la redirección, con lo cual es un tema complicado, ¿no? Bueno, igualmente tomáis la decisión que queráis. Bueno, también recomiendo externalizar la cuenta de correo porque, por un lado, la cuenta de correo de la web consume recursos y además si el hosting se cae, pues tampoco tendremos correo. Entonces tenemos un problema ahí. Yo recomiendo servicios de correo externo como Gmail o ProtonMail, que este último es el que yo recomiendo porque es cifrado, o un hosting de correo especializado como el de Rayola, que por 12 euros al año pues tenemos correo, ¿no? También se podría utilizar un hosting normal de correo, pero claro, al final vale mucho más dinero, con lo cual lo suyo es un hosting especializado. También os dejo esta descripción este enlace en la descripción. Bueno, aquí tenéis varias tareas para reducir el consumo de recursos de WordPress. Poquito a poco iré haciendo vídeos sobre ello para todas estas cositas, pero bueno, igualmente espero que os haya ayudado, que también os ayude los enlaces en la descripción y bueno, poquito a poco iremos viendo las cosas, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado. Venga, hasta la próxima. Hasta luego.